Cristianos no desahuciados es nuestro tema. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Apocalipsis 3:20 se ha usado para llamar a los perdidos al arrepentimiento. Sin embargo, este es un llamado a los salvados descarriados a regresar a la comunión con el Señor. Apocalipsis 3:20 es un versículo clásico a la hora de hacer el llamamiento después de un sermón. Y con este versículo son muchos los que han sido persuadidos para venir al Señor. Este versículo inspiró al famoso pintor británico Holman Hunt para realizar el cuadro titulado The Light of the World, la luz del mundo, y que se encuentra en la Catedral de San Pablo en Londres. En este cuadro Jesucristo está de pie ante la puerta, llamando, pero la puerta no tiene cerradura, porque esa puerta solo se abre desde adentro. La única persona que la puede abrir es el que se encuentra en el interior de la casa. Es una figura extraordinaria de lo que el Señor quiso expresar con estas palabras célebres que invitan a los hombres a escuchar su voz y a abrirle la puerta de su corazón. Lo primero que vemos en esta parte de la carta es que el Señor se encuentra fuera de esta iglesia, la iglesia de la Odisea, porque aquí Él aparece tocando la puerta. El Señor está haciendo un llamado a la iglesia para entrar, procurando así tener el lugar que Él tenía en el principio en esta iglesia. El Señor está apelando al corazón de cada uno de los miembros de esta iglesia. Después de haberles llamado al arrepentimiento a aquellos que le hagan caso, Él les ofrece la oportunidad de tener un compañerismo perfecto con Él, de modo que se puedan sentar a comer en la misma mesa. Y esta es una muestra de su gran amor que no busca destruir, sino restaurar. El Señor está siempre en la disposición de restablecer la intimidad con Él, una intimidad que los hermanos de la Odisea habían perdido. En la parábola del hijo pródigo es el hijo el que regresa al hogar. Aquí es el Señor quien está tocando la puerta de los hijos de la Odisea y está diciendo: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. Esto significa que el Señor siempre está dispuesto a tener una relación con nosotros, que el Señor no nos abandona, que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece siendo fiel, como dice la Escritura, porque Dios no puede negarse a sí mismo. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13. Esta es una iglesia del Señor, como hemos dicho, pese a todos sus problemas. El Señor le llama la atención precisamente porque esta es una de sus iglesias. Pero ha llegado la hora de que esta iglesia se arrepienta y renueve su fidelidad a Él. Esta iglesia representa a los cristianos no desahuciados por el Señor. Y por extensión podríamos decir, representa a todos los perdidos que todavía tienen esperanza de ser salvados. Veamos algunas cosas importantes que con relación a los cristianos desahuciados queremos compartir. Número 1, el Señor tiene esperanza de ellos. A pesar de que la iglesia de la Odisea le había cerrado la puerta al Señor, quien es la cabeza de la iglesia, Él está dispuesto a ir a ellos, porque Él tiene esperanza de ellos. Si hay alguien que sabe el potencial que hay en el ser humano, ese es el Señor.
pues Él nos hizo a su imagen y semejanza. Génesis 1:27. Aunque el pecado se encargó de estropear esa imagen, sin embargo, el poder de su amor tiene la capacidad y el deseo de restaurarla. Parece algo insólito que alguien que ha recibido la gracia del Señor la descuide de tal manera. El Señor dice a la iglesia de la Odisea: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Así como se puede interpretar que el Señor está de pie ante la puerta del templo, ante la puerta de la iglesia, ante la puerta de tu corazón, también se puede interpretar que Él está cerca, que su venida ya está cerca, a la puerta. En este sentido, el llamado del Señor, tanto para un cristiano que ha descuidado su vida espiritual como para un no creyente, este mensaje es válido. Jesús es quien se acerca. Él es quien nos busca porque Él es el que conoce la situación verdadera en que se encuentra la iglesia y la condición en que se encuentra cada persona, sea creyente o no sea creyente. Esta búsqueda del Señor concuerda con su gran amor hacia los perdidos y su gran amor hacia los salvados que se encuentran descarriados. Lucas nos presenta una serie de parábolas que nos hablan del genuino interés del Señor por los que están perdidos. En Lucas 15 encontramos los relatos de las parábolas de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. En la parábola de la oveja perdida, el pastor sale a buscar a una de sus 100 ovejas que se encuentra extraviada y deja las 99 seguras en el redil para salir por los lugares peligrosos en su incesante búsqueda hasta que encuentra a su ovejita maltratada, la cura y la trae de regreso al redil. Y entonces hace una fiesta con sus amigos para celebrar el hallazgo. En la parábola de la moneda perdida, una mujer que ha perdido una de 10 dracmas hace todo lo posible en la búsqueda de su precioso tesoro hasta que lo encuentra. Y también celebra con sus amigas llena de gozo por encontrar su moneda perdida. Y en la parábola del hijo pródigo, que podríamos decir es la corona de esta serie de parábolas, un hijo malcriado exige a su padre su herencia y luego va y la despilfarra con sus amigos hasta quedar sin nada y en una situación de pobreza extrema, hasta que decide volver a la casa de su padre. El padre, que siempre esperaba el regreso de su hijo, cuando lo alcanza a ver, sale a su encuentro. Abraza y besa al hijo que ahora llega totalmente arrepentido. Por causa de esto, el padre entonces hace una gran fiesta para celebrar que su hijo que se había perdido y ahora ha sido hallado, ha regresado. Cada una de estas hermosas historias tiene el propósito común de enseñarnos el interés de Dios por redimir al hombre y el gozo que le produce ver a los seres humanos arrepentidos. Dios siempre tiene la esperanza de ver los perdidos venir a Él. En segundo lugar, el Señor sale a buscarlo como el Padre amoroso que es. El Señor dice a la iglesia de la Odisea: si alguno oye mi voz y abre la puerta. Que los creyentes oigan la voz del Señor debe ser algo normal, pues Él dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. Así que el Señor está apelando a esta característica común de sus ovejas, las cuales han de ser sensibles a su voz por causa del Espíritu Santo que mora en ellas. En el caso de los que no son todavía creyentes, solo el hecho de que el Señor se acerque a ellos con su palabra, la misma acción del Espíritu Santo, ha de provocar una respuesta en favor del arrepentimiento para vida eterna.
Así que no hay nada que el Señor haya dejado al azar en la obra redentora. Todo está pensado por el Señor en el interés de conducir al hombre hacia Él. Podemos estar muy ajenos al Señor y su interés por nosotros, pero Él, bajo ninguna circunstancia, perderá el interés por cada uno de nosotros. El Señor no ha de dejar a los hermanos de la iglesia de la Odisea entonces a la deriva, sino que Él ha de salir al encuentro de ellos. Fíjese que el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis son una muestra elocuente de la preocupación del Señor por su iglesia en sentido general. El Señor no está tranquilo sabiendo que hay situaciones en nuestras vidas que no están correctas. Y mucho más intranquilo está sabiendo que hay muchas, pero muchas almas descarriadas que necesitan reconciliarse con Él. En cada una de las parábolas de Lucas 15 nos damos cuenta del carácter amoroso de Dios. La Biblia dice, Dios es amor, 1 de Juan 4:8. Pero estemos claros que el desplante al Señor amoroso que llama tiene un costo muy caro, pues Él nos dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:33. Así que dejar al Señor esperando en la puerta de nuestro corazón cuando Él nos llama insistentemente para que nos reconciliemos con Él, no se compara para nada con el hecho de que el Señor nos deje esperando a nosotros afuera cuando toquemos la puerta del cielo. Queridos hermanos y amigos, Dios no pierde nada cuando lo rechazamos. Somos nosotros los que perdemos la oportunidad de ser bendecidos y salvados por Él. Una cosa que vemos en Apocalipsis 3:20 es que Cristo no va a forzar la puerta de tu corazón para entrar, sino que Él atrae con la influencia del Espíritu Santo, pero no obliga a nadie. Los que obedecen a la voz del Señor y abren la puerta, estos son los que han completado el círculo de la conversión genuina y son los que se benefician de su gracia y de su perdón. Finalmente el Señor los quiere regresar a su intimidad. Nos damos cuenta que el Señor dice a los hermanos de la iglesia de la Odisea, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. No hay corazones duros para el Señor. El más indigno pecador puede ser sensibilizado por el poder de su Espíritu Santo para creer. No importa la condición del ser humano, por muy lejos que se encuentre del Señor, cada uno tiene la oportunidad de abrir la puerta de su corazón y dejar que el Señor entre a morar en su vida y en su casa, tal y como hizo Zaqueo. Un hombre desahuciado por todos, despreciado por todos, pero amado por el Señor. Lucas 19:1-10. A este hombre que tenía un oficio que los judíos odiaban, pues cobraba impuestos para el imperio romano, Jesús les mostró su interés de posar en su casa. Lo más hermoso de esta historia es la prontitud con que Zaqueo descendió del árbol en que se encontraba para recibir con mucho gozo al Señor en su casa. Esto indica que Zaqueo ya había abierto las puertas de su corazón antes de abrirle al Señor la puerta de su casa. Zaqueo representa lo contrario de la iglesia de la Odisea. Ellos no querían dejar que Jesús entrara en su iglesia. No querían que Jesús tuviera intimidad con ellos. Ellos pensaban que estaban tan bien que no necesitaban del Señor. Qué lamentable perderse de esa tan extraordinaria comunión.
Mire cómo el Señor dice, cenaré con Él y Él conmigo. Nadie puede distinguirnos más que el Señor. La distinción más grande es que el Señor pose en nuestro hogar. ¿Cuánto necesitamos que Jesús venga a nuestra casa y se quede a comer con nosotros? Y que nosotros también nos sentemos a comer con Él. La ausencia del Señor en la vida de nuestra familia es lo que está provocando tantos males en nuestra sociedad, en nuestro mundo. A los niños les hace falta la compañía del Señor en el hogar. Hace falta que nos reunamos como familia y celebremos el altar familiar y que invitemos a Jesús cada día en esa celebración que unificará y fortalecerá la familia y avivará nuestra fe. Dios te bendiga.